conversando con una pregunta que se hace mucho antioqueño al ver su trayectoria europea. ¿Qué se siente volver a Medellín, volver al Teatro Metropolitano, volver a esta su ciudad a dirigir una ópera? Ujú. Bueno, pues realmente siempre es una gran alegría, es un gusto. Además que pues en el Metropolitano siempre me siento en casa y poder pues compartir con, no solo con el público, que es pues, es lo fundamental, pero también con la gente en el teatro, que siempre me reciben muy bien, con la orquesta, en este caso la Filarmónica, y poder presentar esta gran producción que tuve también pues la fortuna y la suerte de haberla estrenado aquí en Bogotá. Ya la hemos hecho 2 veces y poderla compartir con el público en Medellín, en el teatro, pues realmente es una gran alegría. Maestro, este es un periódico para un público general y digamos que hay una pregunta que me parece que le podría interesar al público y es, en el caso de un músico Nos de su inspiramos mucho trayectoria, en un las director de su trayectoria, ¿cuál es la perspectivas de los diferencia cuadros entre de dirigir Giorgio de una obra Chirico, sinfónica pero también normal miramos y una mucho ópera? Bueno, pues digamos que la diferencia más básica, y yo creo que de alguna manera obvio en el sentido, pues digamos, cuando lo vaya a explicar, es que pues en una obra sinfónica, empezando porque normalmente en la obra sinfónica pues solo está la orquesta, pues puede haber solistas, puede haber coro, pero la orquesta está en el escenario, por ejemplo, y en este caso nosotros tenemos la orquesta en el foso, es decir, abajo, para que no esté, digamos, no haga parte de la imagen, ¿cierto? Digamos, de lo que se tiene que ver desde el punto de vista del escenario. Eh, la orquesta es la música, es el fundamento, ¿cierto? Es la base, junto con los cantantes, pero los cantantes y el coro y todo esto, pues están representando, como quien dice, la obra desde el punto de vista, digamos, casi teatral. Esa es una primera diferencia, ¿sí? Más allá de eso, pues existen las diferencias, digamos, del tipo de obra, ¿cierto? Es decir, del tipo del compositor, dependiendo de qué obra es, qué compositor, qué estilo, y eso pues trae diferentes retos y dificultades. Pero yo creo que sí, la diferencia más importante es entender que cuando estás dirigiendo una ópera, estás obligado por la naturaleza del género a contar una historia, ¿cierto? Estás representando una historia, es una obra de teatro que se vuelve pues música, y eso quiere decir que lo tienes que hacer pues con la orquesta, con los cantantes, y en un concierto, por ejemplo, sinfónico, no necesariamente es así. Cuando, por ejemplo, interpretas una sinfonía, puede que haya una especie de inspiración o alguna especie de programa de repente detrás de la misma composición, pero no necesariamente es eso lo que está en primer plano, sino, digamos, por decirlo de manera pues muy sencilla, la música más pura, o sea, los sonidos y lo que eso transmite, pero no estás necesariamente contando una historia literal. Maestro, también le despierta a uno como periodista la curiosidad de saber cómo llegó la ópera a su vida, en qué momento se flechó con este tipo de música. Pues digamos que por una parte, cuando uno empieza pues, a explorar toda esta trayectoria, este camino de ser director de orquesta, la ópera pues es una de esos grandes retos, ¿cierto? Por lo que significa esta coordinación, en fin, muchas cosas. Entonces, ya cuando uno empieza en ese estudio, en ese querer descubrir pues todo lo que significa ser director de orquesta y todo lo que uno puede hacer o realizar como director de orquesta, pues la ópera está siempre ahí. Eso desde el punto de vista, digamos, de cuando uno está planeando, cuando uno está empezando a construir, digamos, su camino o su carrera, como se quiera llamar. Ya después de eso, pues para mí ya personalmente, pues hay dos momentos. Ya por un lado, estudiando, cuando estaba pues estudiando en el colegio en Medellín, en el Diego Echavarría, en las clases de historia de la música y cuando uno estamos empezando a descubrir pues sí, toda la historia del proceso musical, pues tienes que pasar siempre por la ópera, empezando porque brevemente que no se nos olvide que pues la música sinfónica es realmente un resultado de la música vocal, ¿cierto? El primer instrumento del ser humano pues es la voz. Entonces de ahí se desarrolla toda la música, digamos, en general, en todos los ámbitos, no solo clásicos, sino en general, desde la voz. Y entonces de ahí pues sale. Entonces, y eso quiere decir que las primeras cosas, inclusive más, digamos, de gran nivel, desde el punto de vista, digamos, de peso, como composiciones, son obras casi todas vocales con orquesta. Y ahí empiezan inclusive las primeras óperas, lo que es el repertorio sinfónico, que es lo que hacemos nosotros hoy en día
directores, digamos, modernos, contemporáneos, es un repertorio que viene mucho después, ¿cierto? Que comienza mucho después de Bach y todas estas cosas, pero para este momento ya existía mucha música vocal y entre ellas, repito, la ópera. Entonces, en ese estudio siempre está. Y ya para mí personalmente, pues recuerdo dos momentos muy bonitos. Uno es, no era una ópera como tal, pero se parecía mucho. Estando yo todavía estudiando en Medellín, en el colegio, preparamos una especie de musical, llamémoslo así, una especie de musical para niños, que lo preparamos e inclusive pues lo representamos en el auditorio de la Universidad de Antioquia. Lo recuerdo muy bien, aunque estaba pues yo joven, 16 años tal vez, y tuve la oportunidad también de estar ahí, ya inclusive dirigiendo un poquito, no los conciertos, pero sí estuve de asistente, ayudándole a la maestra Cecilia Espinosa, que siempre muy generosa me permitía pues hacer mis primeras experiencias. Y eso, digamos que lo menciono es porque no es una ópera como tal, pero sí cumple muchas, o sea, se acerca a muchas de esas características de estar en el foso, de tener una orquesta aquí, de tener arriba un coro, unos cantantes que además estaban actuando también y contando una historia. Y eso fue muy bonito. Y ya, digamos, como tal, pues haciendo ópera, ya sí, pues ya cuando llegué a Viena, pues ya después, durante los estudios y etcétera, ya digamos de la parte de formación. Y recuerdo también pues haber hecho en Colombia, la primera vez que vine a Colombia a dirigir ópera fue en Bogotá, una Traviata, coincidencialmente, que bueno, que la estoy haciendo en estos días ahora aquí en Bogotá, hace ya algunos años, en una celebración de un aniversario de la ópera de Colombia de aquella época, y fue la primera ópera que hice aquí en Colombia y la recuerdo pues con mucho cariño. Maestro, y aprovechando su destreza, ¿cuál es el secreto de Tosca musicalmente? ¿Qué puede esperar el público de esta composición? Eh, la pregunta, me gusta la pregunta del secreto, pero no sé muy bien, no sé muy bien por dónde llevarla, porque digamos que la música, me refiero porque la música está llena de secretos. Digamos que una de las cosas más bellas, precisamente, pues del arte en general, me atrevo yo a decirlo, pero de la música, también en general la música y específicamente de la ópera, es que aunque la historia, digamos, inclusive todos conocemos la historia, el que quiera pues la puede leer, la historia no lo vamos a reinventar, la obra ya está, la historia, digamos, de la obra ya existe, y nuestra versión no cambia para nada, pero está llena de secretos desde el punto de vista de lo que uno puede descubrir cuando alguien te está contando, digamos, su versión o recontando su versión de esa partitura o de ese libreto. Entonces ahí hay un montón de secretos y lo bonito de los secretos, creo yo, es dejarlos como tal, dejarlos como secretos, ¿cierto? Eso desde el punto de vista digamos, romántico de la belleza, dejar que eso sorprenda. Es una partitura muy compleja desde el punto de vista también, digamos, del lenguaje de Puccini, que es un compositor que ya utiliza, digamos, recursos mucho más expresivos también del punto, ya sea de la armonía, de los ritmos, inclusive de la densidad, de la dimensión de la orquesta. Es una orquesta relativamente grande. Las voces sobre el escenario tienen que ser voces precisamente también para, digamos, poder balancear y tener pues, la suficiente fuerza expresiva y de volumen. Tienen que ser voces grandes, con mucho dominio, con mucho peso. Y la historia como tal está contada siempre con una conexión tremenda entre la música, es decir, entre las melodías que van sin el canto y el canto, que son melodías pero con un texto. Y en esa combinación, Puccini, pues como todos los grandes maestros, supo encontrar no solamente una combinación bellísima, sino su propio estilo. Y es un estilo donde hay muchísima emoción. La ópera comienza súper agitada ya y termina igual. En la mitad, pues pasamos por todos los estados de ánimo y eso lo hace también tan interesante, porque por decirlo de alguna manera, pues muy sencilla, es una gran película, es una gran novela, si quieres, pero de una manera musical y vocal y también dramatúrgicamente una combinación fantástica. Maestro, la obra es protagonizada por una cantante de ópera. ¿Qué le parece si hablamos del papel de las mujeres en la música clásica, en la ópera y en general en el arte? Buen punto, sí, yo creo que, pero primero empezar por la ópera como tal y por Tosca, sí es una cantante, pero yo hablaba y pensaba en estos días y bueno, reflexionando de cuáles son esos momentos claves de, de la ópera, desde el punto de vista también de la mujer en esta versión, en lo que Puccini, este libreto, describe.
lo cual, lo digo de antemano, puede aplicar en la inversa, me puede aplicar para un hombre también igualmente, pero en este caso en concreto, digamos que el origen de toda el gran drama y casi que de la tragedia, porque al final es una ópera prácticamente trágica desde el punto de vista de que prácticamente todos fallecen, todos los protagonistas terminan muertos al final de la ópera. Eh, Todo está basado en los celos de esta cantante, de esta artista, de esta mujer, por el otro artista que es un pintor. Y eso, repito, no lo digo desde el punto de vista de que por ser mujer, sino que en este contexto es ese celo de esa mujer frente al pintor que está pintando y que al pintar está retratando, hace el retrato de otra mujer que no es ella, y entonces entra toda esa, casi que diría yo, paranoia y celos, etcétera, y de ahí se desenlaza todo. Lo bonito, y eso digamos es el lado quizás menos positivo o para nada positivo de ese personaje o de esa mujer, lo que me parece a mí interesante, teniendo en cuenta eso, aunque no fuera pues positivo, sí hay una cosa muy interesante y es que ella lucha. Esa fuerza que ella, esa entrega que ella le da a su amor, quizás un poco salido, digamos, de contexto, si se quiere ver así, pero que lo defiende y lo lucha hasta el final. Tanto así que decide inclusive, pues, sacrificar su propia, digamos, libertad desde el punto de vista, pues, de cometer un asesinato, asesinar a otra una persona solo para salvar, prácticamente salvarse a sí misma, salvar inclusive su propia reputación, porque esa persona, ese malo, ese el Escarpia, pues la maltrata y quiere abusar de ella. Y ella al final pues, coge toda su fuerza y prácticamente pues se venga de él, digámoslo así, de la manera más trágica posible, ¿cierto? Más agresiva posible. Pero también todo eso motivado por el amor, que es como la otra parte que también ella encarna a pesar de los celos, a pesar de todo esto. Es una figura realmente llena de amor, casi que poseída por el amor, digámoslo así, para bien y para mal. Y todo eso es lo que es esta figura, digamos, femenina con toda esa energía que lleva la figura de Tosca, está representada. Me hablabas de las mujeres, digamos, en el arte en general. Pues esto ya es un tema, digamos, no está directamente ligado, ¿cierto?, con la ópera, pero hay una cosa muy particular, es que en muchas de las óperas, y sobre todo de aquel periodo, inclusive de Puccini, las mujeres son prácticamente las protagonistas, y no solo en Puccini, en Verdi también, y en muchas óperas, en muchos compositores, y yo creo que eso tiene pues es un símbolo, digamos, importante, y tiene mucha lógica también, porque pues todos entendemos, eh, quizás de un punto de vista de cierta manera tradicional, pero en general entendemos lo que significa una mujer, desde el punto de vista de la importancia en una sociedad, en la familia, etcétera. Y en el arte creo que es igual, inclusive en el arte, digamos, de las pinturas es igual, ¿cierto? La obra más famosa es la Mona Lisa, ¿cierto? Por decir algo. Entonces yo creo que la figura femenina siempre es una figura muy importante que primero es una gran inspiración y segundo, por la fuerza que está siempre presente. Y eso, lo único donde se vio históricamente o se ha visto históricamente en el pasado menos presente es ya en los compositores o compositoras, por ejemplo. Siempre las hubo, pero solo apenas en los últimos años hemos empezado, ya era justo y ya era hora, ha empezado por lo menos a tratar de rescatar esas compositoras que existían desde antes, pero en su momento pues eran muy poco, estaban muy poco presentes en los auditorios, en las salas de concierto. Por el lado de Mendelssohn, por ejemplo, está Fanny Mendelssohn, está la esposa de Mahler, Alma Mahler, etcétera, muchas, pero todas que comparándolas ya bien sea sus familias o el contexto general, pues no tenían en su momento la presencia que afortunadamente hoy pues han ganado. Y de igual manera, como lo vemos hoy en día, ya bien sea las directoras, por ejemplo, que cada vez hay más y que es bellísimo ver cómo salen más, cómo también lo hacen de una manera espectacular y están teniendo ese protagonismo que merecen que pueden cumplir de una manera ejemplar. Donde siempre ha habido mujeres, por supuesto, es en el canto. A ver, siempre, no siempre, históricamente, pues antes existían los castrati, etcétera, pero digamos en la ópera un poco ya más tradicional,
también, ahí sí, siempre había, como decía antes, como la mujer siempre ha sido, ese rol femenino ha sido protagonista siempre, las mujeres han estado siempre presentes e inclusive después de los castrati, las mezzosopranos o las altos asumieron el papel de eso que llamamos los roles de pantalón, es decir, donde se hacían representando papeles de hombres en las óperas. O sea que la voz femenina siempre ha sido absolutamente fundamental. Maestro, tal vez existe un prejuicio en los países del tercer mundo, de América Latina, para no utilizar ese término del tercer mundo, de que la ópera es algo elitista, es algo aburrido. ¿Cómo se puede superar esos prejuicios para que la gente pueda asistir al teatro sin ninguna prevención? Ujú. Yo creo que esto de ser elitista, pues esto es un concepto muy complejo, digamos, porque tiene que ver como con estructuras sociales y eso que pueden existir, que yo creo que sería muy tonto de mi parte, digámoslo así, pues decir que no existen. O sea, las élites han existido y van a existir seguramente siempre. Yo creo que aquí lo importante es entender de qué tipo de elitismo, digamos, estamos hablando. Y yo creo que en este caso nuestro, afortunadamente, y eso es una gran virtud y una belleza, es que aquí no tenemos ninguna élite ni desde el punto de vista intelectual, es decir, es una ópera que cualquier persona va a entender y disfrutar y eh, poderse, digamos, conectar con ella, que es fundamental. Y eso ya estamos hablando de una universalidad, por decirlo así, o sea, ya ahí no hay ninguna élite. Las únicas élites que pueden haber son si alguien, por decirlo así, puede o no puede pagar una entrada, puede pagar una boleta para entrar al teatro, digamos, ¿cierto? Pero creo que aquí también pues tenemos siempre diferentes maneras para que haya muchas personas también que puedan asistir a las funciones con descuentos, etcétera, ¿cierto? Sin entrar pues en muchos detalles así muy específicos, pero dando a entender que la intención aquí no es crear pues un mundo y para llegar al tercer punto, donde hay que ir absolutamente sí, súper elegantes, porque si uno no va elegante, pues entonces, y con el traje de cóctel o yo qué sé, entonces no pertenece al mundo de la ópera. No, por lo menos en esta ocasión clara de nuestra celebración del aniversario y de nuestra Tosca, no, es para todas las personas que quieran. Por supuesto, habrá quien le cueste más de repente pagar una boleta y pues esto siempre será difícil y créeme que nosotros desde los que estamos adentro, pues siempre quisiéramos que todo el mundo pueda tener acceso y lo intentamos, pero no hay ningún tipo, digamos, de barrera, sobre todo intelectual, que es lo más importante. Estamos para todos y creo que todo el mundo de cualquier proveniencia puede, repito, disfrutar enormemente y aprender, reflexionar, en fin, pasarse un rato de un momento, digamos, emocional de mucho nivel. Maestro, usted ahora mencionaba la presencia de las mujeres cada vez como más directoras, más en roles en la música clásica. Es inevitable preguntarle a usted cómo ve el desarrollo de la música clásica en Colombia, en particular de los directores colombianos en los escenarios de Europa, de Estados Unidos. Ujú. Eh, yo siempre digo, pues, en estos temas que hago mis apreciaciones, por supuesto, y mis observaciones, pero como no vivo aquí, siempre lo digo primero con mucho respeto y de alguna manera con cierta ignorancia, porque pues no lo vivo y no estoy aquí todo el tiempo. Entonces, en- puedo cometer algún error y decir algo que no se ajuste a la realidad. Pero lo que sí puedo decir es que em, percibo por muchas razones, entre ellas, por ejemplo, por el hecho de que intento siempre sacar un espaciecito para trabajar, por ejemplo, con la Filarmónica Joven de Colombia, una orquesta que reúne los mejores, o a la mayoría de los talentos más grandes de colombianos que están en el país o por fuera, y entonces eso significa cada vez que me encuentro con esta orquesta y me doy cuenta del nivel, que ya llevo muchos años compartiendo con ellos escenario, y cada vez avanzamos, es más alto el nivel, lo cual me lleva a mí como a concluir de una manera pues muy sencilla, casi que diría yo obvia, pues que el nivel tiene que estar subiendo. O sea que creería yo, y así lo siento, así lo percibo, que las cosas van mejorando, que han ido mejorando, que hay más nivel, que hay más interés, que hay más posibilidades, no solo de aprender, sino de tocar, y eso me parece fantástico. O sea, creo que comparativamente lo que pasa hoy en día en la música
clásica, por ejemplo, pues en concreto, creo que no solo, creo que esto abarca a todos los géneros de la música y usted, pues la gente lo conocerá mejor que yo porque están allí, pero en general estamos en un momento comparando, como digo, con el pasado, con 15 años, 20, 30 o más, estamos en un momento bellísimo, o sea, hay mucha gente. Y eso, uniéndolo con el tema que me comentas o me preguntas del tema de los directores, las directoras a nivel internacional, creo que eso también es una muestra, precisamente está ahí, se puede ver precisamente, ¿cierto? En todo el talento que sale, que por supuesto no son solo directores, hay de todos los músicos de muchos géneros, como sabemos, pero específicamente los directores y las directoras, porque pues lo siento más cercano, evidentemente, por ser mi profesión, ahí se ve también es una cantidad de talentos que están por muchas partes del mundo y también en Colombia. Creo que eso también hay que mencionarlo, ¿cierto? Porque a veces, pues uno, por supuesto, le interesa mucho todo eso que pasa por fuera y es lógico, pero también adentro pasan muchas cosas de muy buen nivel y muy importantes, fundamentales también. Y ahí veo también es unas cosas maravillosas que me alegra, me enorgullece, me emociona y sobre todo saber que ya que cada vez hay más y que somos más, digamos, los colegas que estamos haciendo desempeñando este arte, esta tarea tan bonita a este nivel y que podemos compartir pues todo lo que somos, todo que lo que aprendemos, todo lo que queremos explorar de nuestras ideas, no solamente en Colombia, sino además también en otros escenarios por fuera, y eso me parece absolutamente maravilloso. Maestro, agradeciéndole el tiempo y ya para terminar, ¿cómo está su agenda en el segundo semestre? ¿En qué escenario se va a presentar? ¿Qué conciertos va a dirigir? Ujú. Gracias. Sí, yo lo leo mucho porque intento acordarme, pero al final llega un momento, sabes, que lo comparto pues de una manera pues muy anecdótica, muy sencilla, y es que como tengo bastantes cosas, llega un momento en que ya he decidido como dejar la mente para las partituras, para la música, y el día a día pues me voy viendo, voy mirando para dónde es que salgo. Pero por supuesto pues tengo diferentes cosas y ahora que lo miraba, la temporada después de que termine aquí pues tengo un par de semanas de descanso y luego comienzo otra vez con ópera. Voy a hacer una producción en la ópera de Dresden, unas bodas de Fígaro, y después de ahí, bueno, comienzo ya también con, con mi temporada en Turín, con la orquesta de la RAI, donde soy actualmente titular. Tengo un par de invitaciones ahí justo en la mitad muy bonitas también. Voy a hacer un concierto, una gala en Ámsterdam con la orquesta de la Concertgebouw, que es la orquesta, pues, una de las mejores orquestas del mundo. Y es para mí un privilegio estar allí, un concierto además muy bonito porque va a ser al aire libre, si no llueve, porque allí en Ámsterdam nunca se sabe, pero vamos a estar ahí en un parque maravilloso. Después voy a también a tener la oportunidad de estar en Chicago, regresar a Chicago para abrir la temporada la Sinfónica de Chicago, con dos conciertos, un programa muy bonito con Hilary Hahn y un segundo programa con Lang Lang. Entonces me hace mucha ilusión también este concierto. Y luego más adelante voy a estar, eh, todo esto antes de diciembre estoy en Tokio, también voy a regresar a Tokio después de muchos años que no voy. Voy a ir también a Francia, estoy en la Orquesta Nacional de Francia, voy a estar en Madrid también con la Orquesta Nacional de España. Eh, bueno, hay algún par de cosas más que se me escapan seguramente, y así, en la segunda parte del año, pues me sigo moviendo, regreso a Houston siempre que pues tengo una relación obviamente estrecha después de tantos años, voy a ir a Frankfurt, a mi orquesta, a mi ex orquesta también de la radio de Frankfurt, y etcétera. Hago otra ópera más en Colonia, donde voy a comenzar de titular en el próximo año, pero voy a hacer, antes de empezar de titular, voy a hacer una Carmen, una producción de Carmen allí. Y bueno, en fin, etcétera. Más cosas que se me escapan, pero lo importante es que estoy muy feliz, digamos, de poder pues estar compartiendo, de estar viajando y sobre todo que eh, me da la oportunidad de seguir aprendiendo, que es lo más importante, seguir descubriendo, seguir aprendiendo, seguir explorando y voy a intentar, como siempre, buscar el espacio y conseguir el espacio para regresar a Colombia y específicamente a Medellín. Si todo sale bien, de repente, antes de que termine el año, puede ser que regrese otra vez, corto pero bonito al país. Maestro, uno lo escucha a usted y le da la impresión de que básicamente usted vive en hoteles, en un lado para otro, en hoteles y en aeropuertos. Pues es un poquito así, hay veces sí, digamos, es por periodos, pero sí es bastante correcta, digamos, la apreciación y la observación.
hace parte, digamos, hace parte de esta manera de vivir pues la música, ¿cierto? Es una decisión también, o sea, digamos, yo lo llamo siempre, por decirlo un poco, pues como muy generalizado, pero es un estilo de vida, por supuesto, al final, ¿cierto? Y sí, estoy en muchos hoteles, intento, como tengo pues relación con diferentes orquestas que ya conozco, cuando estoy titular o en fin, cuando regreso, por lo menos que sea el mismo hotel. Intento inclusive muchas veces, eso no tiene mucha importancia, pero pues como dato curioso, intento que sea la misma habitación, por ejemplo, no por capricho, porque si no es, pues no es, sino porque pues por lo menos tener una sensación de que hay una medio sensación de que estás como llegando a una especie de casa, ¿cierto? Una especie de lugar que ya conoces o que reconoces. Y eso pues te da un poquito más como de calma, digamos, interior. Pero sí, no se acostumbra, digamos que yo muy rápidamente, afortunadamente, encontré la manera de seguir, por ejemplo, estudiando, que es lo más importante, todo ese tiempo que uno tiene que invertir entre salas de espera, entre el mismo vuelo, en fin. Afortunadamente siempre logro sacar la concentración necesaria para aprovechar también ese tiempo y revisar las partituras o seguir investigando, seguir leyendo o escuchar lo que estoy preparando. Entonces, digamos que es un espacio que le saco mucho provecho también. Maestro, un lujo conversar con usted. Muchas gracias por esta entrevista. Pues fue un placer para mí. Espero pues que la gente que lo vea o no sé si lo van a escribir también, pues ojalá entiendan que esta Tosca es una oportunidad muy bellísima pues, de volver al teatro, como siempre, a celebrar juntos el aniversario, que lo hacemos con tanto amor y con tantas ganas, y sobre todo que es una producción que como ya la he hecho, puedo decirles a todos, realmente es maravillosa, es un deleite no solo musical, sino de verla es realmente una obra de arte. Así que ojalá que todo el que pueda y quiera, pues venga y nos acompañe y no se lo pierda. Maestro, muchas gracias. Buena tarde.